Se cumplen 9 meses de esos pavorosos incendios que asolaron buena parte de la masa forestal de Galicia. En Radio Vigo, en la cadena Ser Baixo Miño y también en Localia Televisión queremos hablar del pasado, el presente y el futuro tras estos incendios. Queremos sobre todo hablar de la gestión de los montes. Para ello nos acompaña José María Costa, que es el presidente de la Cámara Municipal de Viana do Castelo, presidente también de la CIN Alto Miño, que es una entidad que engloba a 10 municipios portugueses, y presidente de la RIET, la Red Ibérica de Entidades Transfronterizas. José María Costa, muy buenos días, bienvenido. Muy buen día. Y nos acompaña una eminencia cuando hablamos de montes, de sistemas de gestión forestal. Es profesor y doctor de la Escuela de Forestales de la Universidad de Vigo. Juan Picos, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo se encuentran los montes portugueses después de esos incendios de 2017 de finales? Muito obrigado, antes de mais, por esta oportunidade. Os montes estão bastante melhor. Eu penso que houve, após os incêndios que tivemos o ano passado, houve uma grande consciência coletiva e houve também um grande empenho por parte do governo português em mobilizar todos os agentes que estão ligados à floresta. E aquilo que nós notamos foi que houve, de facto, uma tarefa que foi distribuída por todas as entidades, pelos proprietários florestais, pelas autarquias, pelas empresas, no sentido de se fazer a chamada silvicultura preventiva. E fizemos ainda há bem pouco tempo um balanço desta atividade, e aquilo que eu posso dizer é que eu próprio fiquei surpreendido com a mobilização que as populações tiveram no sentido da prevenção. E esta prevenção foi feita em várias formas. Em primeiro lugar, na limpeza das áreas envolventes aos núcleos urbanos, na envolvente também das casas que estão em espaços florestais, portanto, integrados, e houve de facto esse trabalho importante. Houve também um outro trabalho que foi feito pelos municípios e que foi também coordenado a nível nacional, da criação de percursos ou de zonas de tamponamento, no fundo de faixas primárias, para, digamos, evitar a propagação dos incêndios, portanto, em determinadas áreas. Esse foi um trabalho que foi feito. Posso dizer que a nível da comunidade intermunicipal nós fizemos esse trabalho conjunto, fizemos esse trabalho de planeamento, fizemos o trabalho de execução, tivemos mesmo também algumas ações de formação de fogo controlado e tivemos também um reforço significativo este ano daquilo que é o chamado dispositivo do ponto de vista da intervenção operacional. Esse dispositivo passou por termos mais equipas de sapadores florestais, passou também por termos mais uma equipa de bombeiros permanentes em cada uma das corporações dos bombeiros voluntários, ou seja, a Viana do Castelo passou a ter mais 10 equipas de intervenção permanente, e tivemos também alguns reforços do ponto de vista daquilo que são os meios, ou seja, as viaturas. No caso de Viana do Castelo tivemos para os nossos bombeiros voluntários mais uma viatura de combate a incêndios florestais, portanto, bastante moderna, para, digamos, cumprirmos este objetivo. Eu diria que, do ponto de vista daquilo que é a preparação, a organização e, acima de tudo, aquilo que é, digamos, o pensamento estratégico relativamente à própria floresta, nós demos um passo importante. Mas não chega. Eu diria que estamos bastante melhor do que o ano passado, mas temos que continuar a trabalhar, portanto, digamos, neste domínio florestal. Houve, no entanto, uma área em que eu penso que também se deu um passo significativo do ponto de vista daquilo que é uma programação para o futuro, que é também o pensar-se a floresta e o pensar-se qual a tipologia de arborização a adequar à própria floresta que temos. Temos um debate em aberto neste momento no nosso país. Temos um plano regional de ordenamento florestal que está neste momento, digamos, na sua fase final e que tem já, digamos, algumas iniciativas no sentido de adequarmos a plantação de espécies autóctones em vez de espécies que são, digamos, de outras áreas, como é o caso, por exemplo, dos eucaliptos. Há, de facto, um grande debate em Portugal sobre esta matéria, mas eu diria que essa, digamos, é uma segunda fase de trabalho. Neste momento, respondendo concretamente à sua pergunta, eu diria que os montes estão melhores. Sim. Houve uma preparação e uma organização. Eu penso que a população portuguesa ficou assustada com aquilo que aconteceu ano passado e houve uma mobilização coletiva de todas as entidades. Ainda no sábado passado
tive a oportunidade de estar no encerramento de um curso de formação de bombeiros voluntários, em que o distrito de Viana do Castelo, que é um distrito deficitário em bombeiros, portanto, concluiu um curso para mais 108 bombeiros, ou seja, 108 novos bombeiros voluntários para o distrito. É um passo importante e estou convencido de que estamos melhor preparados este ano, sem dúvida, do que no ano passado. Venimos de escuchar algunas medidas por la parte portuguesa. Sabemos de Juan Picos que es un experto en montes gallegos. No sé si tendrá mucho o poco conocimiento, supongo que sí, porque al fin y al cabo la proximidad ahí está. Pero, ¿qué opina de Juan Picos de la gestión que están haciendo nuestros vecinos portugueses después de los incendios? Algunas de las medidas las venimos de escuchar. Bueno, una parte de las medidas, también es cierto que una parte de la realidad también lo es, son bastante parecidas a las que se han tomado aquí, o las que ya en su momento se tomaron en 2007 después de los incendios de 2006. Otra cosa es que su ejecución no fue todo lo eficaz que se cabría esperar, sobre todo en el caso de las redes de prevención, etcétera, que parece que, bueno, pues era un invento de este año, pero ya están en la legislación desde el año 2007. Yo mantengo una cierta escepticismo respecto a que realmente todo el problema se pueda solucionar con fajas de gestión biomasa. Realmente va a ser una ayuda, muchas veces más una ayuda a la seguridad de los combatientes que a la mera seguridad de las poblaciones, pero probablemente el trabajo está mucho más en el fondo del territorio. Respecto a cuál es la gestión forestal que debe permitir que los eventos de incendios, que los seguiremos teniendo por clima y por cultura, sean o no alcancen la dimensión como la que alcanzaron estos, al final la respuesta es que el patrón de vegetación, de usos del suelo, tanto agrícolas como forestales, debe ser primero aquel que nos podamos permitir mantener. Tiene que generar rentabilidad por sí mismo, porque no hay dinero en los presupuestos para mantener un territorio inmenso con una progresión de vegetación muy grande. Y segundo, esas decisiones tienen que estar basadas en la mejor ciencia y técnica disponible y en la experiencia de estos años, sobre todo porque estamos viendo eventos que en su intensidad no eran conocidos en las últimas décadas, y eso nos va a obligar a replantearnos algunas cosas. Con respecto a las declaraciones políticas que sobre los incendios se hacen, por ejemplo en Galicia, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, cuando dice que buena parte de los incendios proceden de Portugal, ¿qué piensan ustedes, los alcaldes portugueses? Naturalmente que os incêndios não conhecem fronteiras, naturalmente nem pedem carimbo de passaporte, enfim, embora agora não faça parte do passaporte. Eu penso que em algumas alturas há porventura alguns agentes políticos que procuram, em bom português, dizer, sacudir a água do capote. Eu diria que foram umas informações ou umas afirmações um pouco infelizes do Presidente da Junta, visto que, digamos, há aqui um objetivo comum. E visto que estamos numa zona transfronteiriça em que temos muito trabalho feito em conjunto, digamos, mais importante do que estar a dizer de onde é que veio o incêndio, porque umas vezes vem de um lado, outras vezes vem do outro. Ainda há pouco tempo tivemos também, digamos, um acidente muito grave ali próximo da zona de Monção, portanto, em Valença, portanto, com uma pirotecnia, com muitas, enfim, mortes, e que também afetou um pouco o lado português. O importante é que nós tenhamos a inteligência capaz para cooperarmos. Eu penso que, e esta é de facto a segunda tónica importante, que é, nós estamos num tempo em que cada vez mais temos que cooperar e não estar sozinhos. E isso aconteceu, por exemplo, agora na organização que nós tivemos da preparação, digamos, desta época de incêndios florestais, com uma cooperação muito grande entre o Estado português e os municípios, entre os próprios municípios da própria comunidade intermunicipal, e acima de tudo que haja também um grande esforço de cooperação entre as duas áreas de fronteira, entre a Galiza e o Norte de Portugal, assim como entre o Norte de Portugal e Castela-Leão e outras áreas também do país, porque nós temos áreas de fronteira que estão de facto muito afastadas das regiões centrais, que são áreas com pouca população, com poucos meios, com poucos recursos,
e mais importante que estarmos a catalogar qual é, digamos, a origem do incêndio, o importante é ver o que é que nós podemos fazer em comum para evitar futuras situações, digamos, que venham a acontecer. E esse é um desafio que temos pela frente, e é o desafio que nós lançamos na Rede Ibérica Transfronteiriça, que haja de facto mais articulação entre as entidades, porque aquilo que se passa naturalmente é que antes de nós podermos ativar um meio de um outro país, por exemplo de Espanha, para vir atuar em Portugal, ou para um meio de Portugal vir atuar em Espanha, são precisos 5 procedimentos administrativos. São 5 autorizações sucessivas. E aquilo que nós propomos é que haja de facto um centro de combate transfronteiriço que tenha de facto uma relação direta com os próprios territórios, ganhando em eficiência, em eficácia e acima de tudo naquilo que é a operacionalidade. E esse é que deve ser, digamos, o motivo da nossa preocupação e da nossa energia, é colocarmos tudo aquilo que é o nosso conhecimento e a nossa inteligência para encontrarmos soluções que deem, digamos, resposta às populações, independentemente de serem da Galiza ou serem do Norte de Portugal. Porque elas estão na zona de fronteira, portanto, a floresta é um contínuo, portanto, a natureza é um contínuo, e, portanto, nós temos que nos adaptar àquilo que é a própria geografia, digamos, e não adaptar àquilo que são as questões meramente conjunturais de fronteiras. Sería interesante, Juan Picos, la creación de un centro de coordinación de emergencias entre ambos países. En estos momentos un país puede entrar en el otro, pero hasta una distancia. Esto iría más allá. Bueno, realmente ahora mismo estoy trabajando, encargado por el Eixo Atlántico, con un colega portugués y otro colega más español, en un trabajo precisamente en la cooperación transfronteriza en la defensa contra los incendios forestales entre Galicia y el norte de Portugal. Trabajo que venimos a rematar, que estamos ya en proceso de maquetación y que pronto vamos a presentar públicamente. Una de las conclusiones de ese trabajo es precisamente abordar pues la potencial creación de ese centro coordinado, o como mínimo cuál sería la articulación de ese territorio conjunto de intervención mutua. Se viene de acordar o de haber un preacuerdo para tener 25 kilómetros a ambos lados de la frontera de socorro mutuo, de actuación digamos flexible entre los dos dispositivos. En el trabajo hemos hecho un cálculo y aproximadamente solo en lo que hay entre Galicia y norte de Portugal, en ese área conjunta, estaríamos hablando de más de 1 millón de hectáreas. Hay 9 comunidades autónomas españolas que no llegan a tener 1 millón de hectáreas de superficie, con lo cual esa zona conjunta, que además coincide que tiene mucha población dispersa, alguna concentrada en la costa, pero después mucho menos poblada en el interior, hay más de 20 espacios protegidos de interés comunitario, hay una serie de características respecto a la frecuencia de los incendios forestales que creo que directamente nos obligan a pensar ese territorio como un territorio único. Es mucho más común lo que hay en ese entorno conjunto que lo que diferencia una línea y otra. En octubre hubo algún incendio que vino propagando desde Portugal hacia Galicia, fundamentalmente porque una de las cosas destacadas de esa crisis es que se hizo con un viento sur muy potente. Obviamente los incendios iban propagándose de sur a norte, y concretamente el más espectacular o el más llamativo que pudo pasar desde Portugal fue el de As Neves, pero ni los de Vigo hicieron, ni el de Ponte Caldelas fue, ni los de Lugo, obviamente. En otras épocas, cuando el incendio viene determinado por vientos del nordés, que es probablemente uno de los vientos que más incendios causan, muchos de nuestros incendios en la zona de Orense están pasando hacia la zona portuguesa, bien en el Xerés o bien en la zona del interior. Con lo cual, bueno, pues quedarnos con la excusa de dónde empezó el incendio y dónde acabó realmente no nos va a llevar a ningún sitio. Lo que sí que nos va a llevar es que ese territorio lo consideremos mutuo, de planificación, de disponer recursos, de conocimiento mutuo y de apoyo. Seremos mucho más eficientes, y además es un poco la línea que nos está marcando ahora mismo la Unión Europea dentro de su acción de protección civil, que ha venido también desencadenada a raíz de pues esta crisis de incendios, fundamentalmente en Portugal. Creo que hay unas oportunidades de cooperación que deberían hacernos liderar el ejemplo en Europa, cómo 2 regiones fronterizas están afrontando un problema
de interés europeo. Los espacios protegidos son de interés europeo. Una parte importante del humo de los incendios llegó a muchas ciudades europeas, aumentando su nivel de contaminación. Es decir, no es solo nuestro problema, es un problema a nivel europeo, y creo que debíamos dar un ejemplo de cooperación que fuera claramente marcando la senda de lo que debe ser el futuro de Europa. Nos acaba de contar que está usted preparando un informe a petición del Eixo Atlántico sobre los incendios. Algo ya acaba de apuntar, alguna conclusión de este informe. En principio, ¿cuáles? Esperaremos lógicamente a conocer las conclusiones, el informe al detalle, pero en principio, ¿cuál es el objetivo de este informe y cuáles serían algunas de las conclusiones que nos puede avanzar ya? Bueno, el informe no es exactamente sobre los incendios, es sobre las oportunidades de cooperación transfronteriza en materia de incendios. Es decir, no vamos a analizar exactamente la problemática de los incendios. Hay otros trabajos y otros informes que han hecho eso en detalle, mismo el relatorio de la Asamblea de la República Portuguesa sobre los incendios tanto de Pedro Gao como de octubre. No vamos a hacer ese análisis, sino determinar cuáles son las oportunidades de cooperación, y las hay en materia de extinción, como hemos dicho, del operativo, las hay en materia de prevención, incluso en formación. Formar no solo al dispositivo, sino también a nuestra propia población, a que en un área tan sensible sepa cómo actuar en caso de, lamentablemente tan frecuente, de tener un incendio forestal cerca. Porque en el fondo, en los últimos años, la virulencia de los incendios está indicando que los daños sobre por personal civil, si lo queremos llamar así, está siendo superior que sobre los propios combatientes. Luego sensibilizamos ante incendios de alta virulencia a la población de cómo debe comportarse, o estamos abonando el campo a arriesgar a que pueda haber víctimas como las hemos sufrido este año. El verano no ha hecho más que comenzar, tenemos mucho verano por delante. Veamos, a ver el comportamiento del tiempo de cara a las próximas semanas y meses. En principio, ¿qué perspectivas tienen ustedes en Portugal? ¿Qué creen que va a pasar? Hombre, es una pregunta en la que le estoy haciendo un poco compleja, pero ¿están preparados para afrontar los posibles incendios que puedan sobrevenir en estos momentos en Portugal? Essa é uma pergunta difícil de responder. Eu acho que nenhum país está verdadeiramente preparado para algumas situações como as que tivemos, por exemplo, o ano passado, em que são precisos meios e apoios de outros países. O que eu diria é que o nosso país este ano está mais resiliente aos incêndios do que estava o ano passado. Ou seja, houve um trabalho de preparação, houve um trabalho, digamos, de compartimentação das áreas florestais, houve um trabalho de proteção das áreas urbanas e das áreas industriais face, digamos, a ameaças. Agora, eu penso que ninguém de bom senso pode dizer que está sempre preparado para, digamos, qualquer evento, até porque, como dizia o professor, nós estamos perante uma situação, digamos, cada vez mais das alterações climáticas que influenciam do ponto de vista dos ventos, do ponto de vista das temperaturas, do ponto de vista das condições climatéricas, que são cada vez mais agressivas. E nós tivemos esse exemplo ano passado, em que tivemos situações perfeitamente anormais em outubro, que normalmente já não são tempos em que hajam incêndios florestais, em que tivemos um vento, digamos, interior, um vento continental muito quente, muito seco, com altas temperaturas. Eu nesse dia, digamos, do maior incêndio que houve em Portugal, andava às 8 da manhã a passear junto à Marginal em Viana do Castelo com a minha mulher, era um domingo, e estava um calor, digamos, como se estivéssemos em África. Portanto, são situações de facto anormais. Portanto, eu diria que o que é importante é que nós façamos o nosso trabalho no sentido de uma prevenção de facto efetiva. E, acima de tudo, que haja também uma intervenção cada vez maior do ponto de vista, e penso que este trabalho que o Eixo Atlântico está a desenvolver é muito importante, do ponto de vista de melhorarmos também a cooperação e a articulação entre os Estados-membros da União Europeia, para podermos ter de uma forma mais rápida os meios que são necessários, não só de intervenção nas zonas de fronteira dos bombeiros, mas também de outros meios aéreos. Hoje, na Europa, está-se a colocar de uma forma muito clara aquilo que são as novas preocupações para o próximo quadro comunitário de apoio. Estamos a falar das questões da migração, estamos a falar das questões da defesa. Eu diria que as questões das alterações climáticas são também muito importantes. E é muito importante que na Europa haja também uma maior operacionalidade para responder a catástrofes. Aliás, devia de haver, digamos, uma composição, até do ponto de vista de outro tipo de, digamos, de sintomas. Por exemplo, nós estamos cada vez mais ameaçados também por acidentes marítimos,
com o aumento dos fluxos, portanto, do alargamento do canal de Panamá. Enfim, há um conjunto de trabalho muito importante, e é preciso que a Europa também equacione um conjunto de ações para se prevenir, para ter mais meios de resposta, digamos, a alguns dos incêndios. Ainda agora tivemos a Noruega, que é um país do norte da Europa, que está com incêndios e que foram aviões franceses ajudar a combater, portanto, os incêndios ainda a semana passada. Portanto, este é um fenómeno que nós vamos ter que nos habituar mais vezes a lidar. E para isso nós precisamos de ter os meios operacionais preparados, precisamos ter mais cooperação e, acima de tudo, ter uma outra atitude de planeamento e de prevenção. Porque cada vez mais os fenómenos são globais e são fenómenos cada vez mais atípicos. E por isso eu diria, estamos preparados tanto quanto possível para, digamos, estas emergências. Haciendo extensiva esta cooperación entre España y Portugal al conjunto de la Unión Europea, ¿qué opinan del mecanismo europeo de emergencias? Juan Picos, por ejemplo. Bueno, la Unión Europea acaba de generar y poner en su agenda de prioridades este mecanismo, precisamente a raíz de pues los incendios de Portugal de 2017, no solo los de octubre sino los de junio también, que en el fondo son parte también de los nuestros, ante la previsión que sea un escenario. No siempre vamos a estar en este escenario, pero es un escenario que periódicamente se vaya pudiendo repetir en ese volumen. Además, algunos episodios de inundaciones también en Centro Europa marcaron un poco esa agenda. Estamos ante un horizonte en el cual cuando las cosas vengan mal van a venir muy mal. Es decir, es un poco lo que genera, más que un cambio de la media, es que de repente los episodios extraordinarios generan grandes pérdidas, y además empiezan a ser menos previsibles en las zonas, como bien ha dicho el presidente. A día de hoy, y estamos en el mes de julio, a mediados, es inusual que el país que más hectáreas lleve ardidas sea el Reino Unido en este momento en Europa, seguido de Noruega. Es anormal, no es lo clásico. Bueno, probablemente en la media, si estuviéramos los próximos 10 años, lamentablemente los del sur volveremos a estar en el dominio, pero lo que está ocurriendo es que la variación entre un año y el siguiente es muy grande. En octubre las circunstancias de esos días fueron clave, pero también fue un clave que llevábamos 8 meses con una sequía muy prolongada y la vegetación estaba absolutamente seca, con lo cual son esos fenómenos a largo plazo los que desencadenan cuando se suman con otras circunstancias que son excepcionales. La Unión Europea, y no solo la Unión Europea, las propias casas de seguros, que han visto que 2017 a nivel global es el año que más pérdidas ha habido económicas por incendios forestales en todo el mundo. Chile, California, Portugal, hay muchos otros países que han sufrido terribles eventos en 2017. Bueno, pues están pidiendo adelantarse a la situación, que no nos conformemos solo con reclamar una zona catastrófica y pedir ayuda para recuperarnos, sino invertir previamente. Me parece que con muchas otras cosas que hace la Unión Europea, desde esa perspectiva nos alejamos de los detalles, nos alejamos de las anécdotas y vamos realmente al fondo. Y creo que ese mecanismo de emergencias de la Unión Europea va a marcar un antes y un después en cómo estamos entendiendo los incendios. Le preguntaba antes a José María Costa por las expectativas que tienen de cara a este verano y los posibles incendios que se puedan producir en territorio luso. Por lo que respecta a los gallegos, hemos hecho los deberes desde el año pasado hasta la fecha actual, cuando hablamos de desbrozar fincas, cuando hablamos de especies, y este es un terreno, el de las especies, qué plantamos, qué no plantamos, cuál es el aprovechamiento forestal de nuestros montes, cuando hablamos de las comunidades de montes y otros entes, otros actores que hay sobre el escenario del monte. Pero en principio hemos hecho los deberes, o mejor dicho, los que tienen competencias en el asunto han hecho los deberes, y está Galicia preparada para asumir, no, obviamente creemos que no será así, pero posibles incendios, que no una ola de incendios como la que tuvimos hace 9 meses. Vamos a ver, hacer los deberes, entendido como estar preparados o hacer en 3 meses lo que no hemos hecho en 10 años, ya es imposible que cualquiera lo hubiera hecho. Es decir, la respuesta más dura sería no. ¿Se han hecho cosas? Sí.
se han hecho cosas en muchos sentidos. ¿Es esto una carrera que se gana de un año a otro? No, y además no es conveniente. No es conveniente que si acabamos el año 2018 con menos incendios, lo cual es posible que sea así, al menos es estadísticamente probable que sea así, no creamos que está todo solucionado y nos volvamos a dar otra vez un descanso para los siguientes años. No solo es importante desbrozar este año, sino establecer qué mecanismo hace que en el futuro estemos siempre desbrozando, y eso no es trivial. Si ahora el problema en una faja de seguridad de biomasa es que hay unos árboles, pues hasta es sencillo cortar los árboles, incluso hasta alguien puede comprarlos, y hasta puede no ser ni costoso, puede incluso hasta obtener un ingreso. El problema es que ese sitio que hemos cortado los árboles el año que viene tendrá tojos, tendrá xestas, y eso ya costará dinero cortarlo. Tenemos que establecer un mecanismo mediante el cual tengamos que ser capaces de mantener en las mejores condiciones y a largo plazo la vegetación. Obviamente las 60.000 hectáreas que ardieron en Galicia es muy difícil que ardan este año, porque la vegetación solo ha tenido un ciclo vegetativo para recuperarse. Ahora, lo que nos dice la experiencia es que esas 60.000 hectáreas es mucho más probable que ardan a partir de dentro de 5 o 10 años. Por tanto, esto es una carrera de fondo. Tenemos que cambiar mucho nuestra mentalidad, y segundo, o conseguimos que las áreas rurales estén generando ingresos que permitan mantenerlas, o no vamos a tener ni presupuesto, ni impuestos, ni ayudas europeas para hacerlo. Ahí la combinación de especies es sabia. El monocultivo no es conveniente desde mucho punto de vista, pero también debemos contar con producciones que generen la suficiente rentabilidad a los propietarios para que asuman los costes de la prevención. Por tanto, al final, como siempre, los equilibrios van a ser razonables y las cosas en su sitio van a estar funcionando bien. Hay áreas que van a ayudar y van a servir como barreras contenedoras de incendios de una determinada intensidad, y hay en otro sitio que por mucho que gastemos eso va a ser imposible de contener si el incendio llega hasta ahí. Bueno, pues eso es un poco la idea. Hasta ahora hemos reaccionado de una manera muy sencilla. A 50 metros de las casas desbrocemos, urbi et orbi, es decir, da igual en qué condiciones. Pero la ciencia nos está advirtiendo que hay sitios donde eso es inútil y hay sitios donde a lo mejor 50 no llega. Creo que debemos llegar a una planificación mucho más integrada del territorio y analizar dónde y qué. Nadie a día de hoy daría el mismo tratamiento a toda la población. Tómense todos esta pastilla por las mañanas, ¿no? Diagnosticaríamos a quién y qué dosis. Algunos tienen que llevar doble y otros no tienen que llevar nada. Bueno, pues nuestro territorio va a tener que estar planificado de esa manera y va a tener que generar recursos suficientes para que podamos invertir en eso. Y cuando hablamos de competencias, tenemos a dos países, España y Portugal, dos regiones, el norte de Portugal, Galicia, que aunque quieran y deseen establecer lazos de cooperación en materia de prevención y en materia contra incendios, ya se encuentran con organigramas administrativos bien diferenciados. De forma transversal, en Portugal, el Estado, directamente los concellos, ayuntamientos, a las cámaras municipales, con un gran poder económico, a diferencia de los ayuntamientos portugueses. Y cito esto porque en las políticas de prevención de incendios, por lo que respecta a la Xunta de Galicia, le ha pasado la patata caliente, por decirlo de algún modo, a los concellos en lo que es la gestión de esas zonas a las que acaba de hacer alusión Juan Picos. ¿Cómo funciona esto en Portugal, por cierto? Eu posso dizer que em Viana do Castelo investi, portanto, este ano 1.300.000 euros na prevenção florestal. São números significativos. Em Portugal, portanto, neste momento, a responsabilidade direta é do Ministério da Agricultura, através do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, em articulação com os municípios. E temos conseguido esse trabalho conjunto. Nós temos figuras de planeamento, que são os nossos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, em que todos os anos aprovamos um conjunto de medidas e de ações concretas para, digamos, prevenir os incêndios. Desde aquilo que é a rede viária, os pontos de água, digamos, a coordenação da própria vigilância e também as intervenções que são feitas na prevenção, portanto, digamos, nas faixas primárias, faixas secundárias, ou seja, esse trabalho é feito e é feito através de uma comissão municipal que tem integrada também os representantes dos diversos ministérios, desde o Ministério da Defesa, porque também temos a intervenção do Ministério da Defesa, do Exército também em cooperação, desde, digamos, as intervenções do Ministério da Agricultura, enfim, num conjunto de entidades muito vasto, o Ministério da Administração Interna, porque temos também as forças policiais que tutelam também um dos pilares
que é o pilar também da vigilância florestal. Portanto, há aqui um trabalho muito conjunto feito. Eu diria que aquilo que nós temos vindo a fazer em Portugal é cada vez mais um exercício de coordenação e de articulação, digamos, intersetorial. A nova realidade administrativa das comunidades intermunicipais veio este ano ter também um novo acréscimo, em que o Ministério da Agricultura, conjuntamente com o Ministério da Economia, o Ministério da Administração Interna e o Ministério do Ambiente, digamos, desenharam também uma nova ação e novos projetos para que as comunidades intermunicipais se envolvam em projetos conjuntos de articulação dos diferentes planos municipais. E aquilo que nós temos neste momento é um trabalho de um gabinete da comunidade intermunicipal, que é composto por todos os gabinetes florestais dos municípios, para organizarmos toda a intervenção e todas as ações. E temos projetos que estamos a candidatar em conjunto para as intervenções nestas áreas. Portanto, eu diria que há um esforço, nesse sentido eu posso dizer que há um esforço muito significativo do ponto de vista de uma cooperação e de uma articulação. Mas temos que ir mais além. Onde nós estamos um pouco deficitários, na minha opinião, é na gestão florestal. Porque a gestão florestal nós temos diversos patamares de intervenção. Nós temos proprietários florestais, depois temos comissões de compartes, que vocês chamam os montes vicinais, e depois temos também algumas áreas de intervenção que estão em cogestão entre o Estado e os compartes. E por vezes aqui temos alguns problemas e também com os compartes. Eu penso que o desenho agora que temos que evoluir é como é que nós podemos melhorar a gestão florestal, suprindo as dificuldades que cada uma das entidades tem relativamente ao próprio território. Porque, como dizia aqui o professor, se nós não criarmos condições para que estas áreas sejam, do ponto de vista da sua sustentabilidade económica, de facto vantajosas, nós não vamos ter os proprietários florestais a investir na floresta. E esse, digamos, que é o trabalho que temos pela frente. E para isso temos que identificar uma floresta que queremos, que tem que ser uma floresta muito variada, mas que tem que ter também uma componente de exploração florestal, de produção florestal, mas tem que ter também uma componente de proteção e até ambiental. E aí eu penso que as universidades, os institutos politécnicos têm aqui um trabalho muito importante a fazer connosco no território, que é de identificar concretamente as zonas onde nós podemos plantar algumas espécies, onde devemos privilegiar algumas espécies para criarmos as tais zonas de compartimentação e as zonas de, digamos, de fronteira entre algumas áreas, alguns espaços florestais. Penso que é aqui um trabalho muito interessante pela frente. Eu diria que, acima de tudo, eu acho que há um enfoque que se dá à floresta que é um enfoque um pouco errado. Normalmente pegamos, e has de reparar, pegamos sempre na floresta pela parte pior, que é pelos incêndios. E os debates surgem exatamente na altura dos pré-incêndios. É importante que este debate continue e que façamos um debate sobre como é que nós vamos tirar partido de um ativo ambiental que temos, que é um espaço florestal, que é um espaço de sustentabilidade das espécies, que é um ativo económico na área do turismo, da natureza, mas que também pode ser um ativo do ponto de vista de uma exploração florestal para madeiras, para papel ou para outras áreas, portanto, da atividade económica. Eu acho que o enfoque tem que ser dado ao contrário. E nós não demos ainda suficientemente atenção a uma abordagem setorial de como é que a floresta pode ser útil para a nossa economia e não como é que nós nos vamos defender da floresta. Esto me interesa especialmente. ¿Es posible alcanzar un equilibrio? En el caso de Galicia, te pregunto, Juan Picos, ¿es posible encontrar un equilibrio entre aquellos que desean sacar un rendimiento económico del monte a partir de la plantación de especies pirófitas y al mismo tiempo prevenir los incendios? Sí, sin duda. Para poner de acuerdo en ese equilibrio hay que tener personas. No te puedes poner de acuerdo con la naturaleza evolucionando por su propia dinámica. En zonas donde tenemos abandono, donde ya no hay un gestor, no es posible influenciar la gestión. Es decir, ya no tienes una contraparte a la que convencer o a la que compensar, porque al final la aspiración legítima de un propietario forestal, una comunidad de montes, de generar
ingresos a partir de su gestión, puede ser matizada, puede ser negociada por las externalidades de la sociedad, e incluso si la sociedad necesita o cree que ahí se deba de realizar una gestión que el mercado no la paga, deberá compensar por ello. Claro. Y eso está inventado en muchas políticas. Al final no hay nada más hostil que un núcleo urbano donde la gente tiene su propio vehículo, y hemos sido capaces de establecer normas para sobrevivir en esa jungla de cemento, ¿no? Bueno, pues el territorio rural no es mucho más complejo que eso. Hay que determinar quiénes son los agentes, cuáles son los incentivos y cuáles son las normas. El problema es que nuestra sociedad se ha ido olvidando de cómo se hacía eso, y en el pasado, cuando todos vivíamos allí, se hacía. No hay más discusión, es un estereotipo, no hay más discusión entre los lindes de propietarios rurales que entre los propietarios de unos garajes comunitarios. Es decir, no hay más, las personas siguen siendo las mismas. ¿Qué ocurre? Que nuestra percepción ahora está mucho más cerca de entender cuál es la dinámica del conflicto en la ciudad y la dinámica de los conflictos y de las necesidades rurales. Tenemos que ser capaces de revertir y de compensar esos beneficios que las zonas rurales nos están proveyendo a la población que ahora vivimos en ciudades, de la misma manera que les exigimos una serie de comportamientos para sentirnos más seguros. Y como decía el presidente de la Cámara, es muy importante no ser los que esperemos y tengamos que defendernos de algo que es un activo. Vivimos tanto en el norte de Portugal como en Galicia en un área con un crecimiento de la vegetación excepcional, donde tenemos la suerte de que la tierra es de las personas. No estamos hablando de otros lugares del mundo donde las tierras puedan ser de latifundistas, son de las familias y de las comunidades de vecinos. Y nuestra felicidad o nuestra fortuna no puede ser nuestra desgracia. Eso no puede ocurrir, que eso al final acabe siendo un riesgo para nosotros porque no sepamos gestionarlo. Llegamos al final, no hay tiempo para más. Juan Picos, profesor, experto en sistemas forestales, en gestión de montes, muchas gracias por habernos acompañado en este tiempo de Por Hoy y en Localia, a través de Radio Vigo, de la cadena Ser Baixo Mío. José María Costa, presidente de la Cámara Municipal de Viana do Castelo, de la Riet y también de la CIMA Alto Miño, gracias también por habernos acompañado. Es todo. Volvemos el próximo mes.